Muy buenos días a todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para darles la bienvenida a la telecapacitación Trastornos hipertensivos del embarazo, dirigida por nuestro ponente, el doctor Daniel Pérez Bríos, médico asistente del Servicio de Obstetricia del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Antes de iniciar, recordarle a todos los participantes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenido, estimado doctor Pérez. Es un honor tenerlo el día de hoy con nosotros. Le doy el pase para el desarrollo del tema. Adelante, por favor. Buenos días con todos a los que estén en línea. Agradezco la oportunidad que se me da de poder compartir un tema que en nuestra especialidad es muy, muy conocido, pero a la vez también a veces difícil de manejar y es importante verlo desde el punto de vista que no solamente se ve en hospitales nivel 3 o nivel 2, sino es correcto detectarlo desde el nivel 1 de atención, ¿no? Y así no poder romper eh, una referencia adecuada y oportuna al momento de detectar estos trastornos hipertensivos, ¿ya? Entonces, para el día de hoy vamos a hablar de trastornos hipertensivos del embarazo, ¿ya? Comenzando. ¿Qué son los trastornos hipertensivos del embarazo? Para comenzar, es importante saber de que es algo muy común, del 5 al 10% de todos los embarazos al menos se va a dar esta patología y es parte de la triada mortal. ¿Cuál es la triada mortal en las patologías obstétricas? Los sangrados, las infecciones y los trastornos hipertensivos. Valga agregar a esto que debido a esta triada mortal existen las claves obstétricas, rojo, azul y amarillo. En este caso la clave azul es la que estaría a cargo de tener oportunamente para afrontar este trastorno, ¿no? Y obviamente de los trastornos hipertensivos, cuando hablemos de preeclampsia, es el que sería más peligroso, ya debido a su posible complicación con la vida de la paciente. Hablando algo de epidemiología, vamos a ver de que en el Perú es la segunda causa de muerte materna, representando el 17 al 21% de muertes, ¿no? Trastorno hipertensivo, como les había dicho, del 5 al 10, en este caso del 4 al 11%, y solamente de preeclampsia del 5 al 7, para que vean que solo la preeclampsia agarra un alto porcentaje. Los trastornos hipertensivos representan la segunda causa de muerte materna, con el 23.3% de las muertes que se registraron desde el 2002 al 2012, y es actualmente la primera causa de muerte en los hospitales de salud del país. No estamos hablando de algo que es poco común, sino de algo que es común y además de no tratarse adecuadamente tendría una alta tasa de mortalidad o morbilidad. También sabemos de que la eclampsia, que es una complicación, ocurre del 2 al 3% de mujeres con preeclampsia con criterios de severidad que no recibieron profilaxis anticonvulsiva y en el 0,6% de mujeres con preeclampsia sin criterios de severidad. ¿A qué me refiero? Ese gran porcentaje, miren cómo se puede prevenir si nosotros atendemos de una manera adecuada desde el primer nivel de atención. No necesariamente resolverlo en un centro ya de con atención ya de médico, de especialista, no, sino desde el primer nivel de atención. Y eso es lo que queremos enfatizar el día de hoy. Entonces, si nosotros estamos hablando de trastornos hipertensivos del embarazo, tenemos que tener ciertos criterios diagnósticos
Para comenzar, de manera general, si nosotros hablamos de hipertensión arterial, siempre estamos hablando de 140/90, la presión arterial sistólica y diastólica. Y no hay diferencia cuando nos pasamos a la parte obstétrica. Sigue siendo una presión arterial mayor o igual a 140 la sistólica y o 90 la diastólica. O sea, puede ser una, puede ser la otra o pueden ser ambas. Y con eso yo voy iniciando el diagnóstico presuntivo al menos. Vale recalcar que la presión arterial es básica. Antiguamente se decía de que si había una elevación de la presión arterial de 30 milímetros de mercurio por encima de su basal, ya se consideraba como diagnóstico, pero eso actualmente ya son criterios que están en desuso y ya no se consideran. Antiguamente se decían eso, ¿no? Ejemplo, justo venían pacientes que tenían una presión detectada en 130 milímetros de mercurio en la sistólica y su basal era 100 y decían, pero ha subido 30, ya se considera. Pero esos son criterios antiguos. Actualmente ya no. Por más de que haya manejado presiones bajas como 90, 60, tiene que llegar a 140 y o 90 para considerarlo como criterio diagnóstico. Listo. Al momento de tomar la presión, también es importante tener algunos puntos en claros de cómo tomar la presión. Y no me refiero necesariamente a saber utilizar eh, la manga o para saberlo llevar escuchar de una manera correcta, sino algunos criterios en los cuales se debe cumplir la toma de la presión y esta no sea un falso positivo. Uno, por ejemplo, ya sabemos que la presión arterial sea mayor o igual a 140 y o 90 las diferentes presiones, pero por lo menos dos oportunidades. O sea, no es de que se toma una presión arterial al azar por una sospecha y ya decimos que ese es un trastorno hipertensivo del embarazo. Tienen que haber dos tomas con un intervalo por lo menos de 4 horas. Y si solo obtenemos una toma y pasan 7 días y no se obtiene la segunda toma, simplemente damos por anulado el diagnóstico presuntivo de trastorno hipertensivo. En el caso de que tomemos una presión arterial y la diastólica sea mayor o igual a 110, ahí sí, no será necesario repetir la toma para confirmar el diagnóstico. Ahí ya no hay necesidad de dos tomas. Incluso sería criterio para diagnóstico de preeclampsia con criterios de severidad, que ya lo veremos más adelante. Pero, como les vuelvo a repetir, son dos tomas, por lo menos un espacio de 4 horas. ¿Qué más se debe cumplir? La paciente tiene que estar en reposo, ¿no? Por lo menos unos 5 minutos. No podemos tomarle la presión arterial a una paciente que ha venido agitada, caminando, o la han traído, qué sé yo, haciendo esfuerzo físico, o para llegar al centro de salud ha tenido que subir escalones. No, tiene que estar calmada porque eso me puede simular un falso positivo. Tiene que estar sentada en posición de semifolio con los pies en el suelo sin cruzarlos. El brazo a nivel del corazón, creo que eso ya son eh, criterios básicos que todo personal de salud conoce. El tamaño del manguito debe ser adecuado. El bladder debe cubrir el 40% de la circunferencia del brazo y el ancho debe cubrir el 80% de la parte superior del brazo. Es importante saber esto porque hay pacientes que vienen con obesidad mórbida en gestando y a veces utilizamos el brazalete y ni siquiera llega a cerrarle. Entonces es importante saber eso.
También, primer sonido audible, sabemos de que es relación a la presión sistólica y el segundo sonido es a la presión diastólica. Y obviamente que no haya consumido sustancias o agentes que me simulen una elevación de la presión 30 minutos antes, como la cafeína o algunas drogas como la nicotina. Listo. Entonces, después nosotros de haber definido criterios diagnósticos básicos, elementales, que en todo centro de salud se pueden tomar, como la toma de la presión arterial que cualquier centro de salud puede hacer, entra ya un segundo tramo, que también se puede hacer en cualquier centro de salud, que es la definición de la proteinuria. Si nosotros decimos proteinuria, el gol estándar sería obtener una proteinuria en 24 horas, hacer las medidas respectivas y ver el valor que sale. Sería positivo si sería mayor a 300 miligramos. Pero obviamente eso tiene dos fallas. No dos fallas de diagnóstico, sino dos fallas a nuestra premura en obtener el diagnóstico. Uno, no vamos a esperar 24 horas. Y dos, eh, el detalle de que esto no se puede realizar en un centro de salud de primer nivel, por ejemplo. Para eso tenemos las otras opciones que son las tiras reactivas. Y si se pudiera en algunos centros obtener el cociente de proteinuria sobre creatinuria. En este caso, el cociente proteinuria-creatinuria se hace la división y si es mayor o igual a 0,3 sería positivo para proteinuria. En todo caso, podemos hacer la tira reactiva donde nos va a salir una, dos o tres cruces. Vale recalcar que proteinuria es a partir de una cruz, pero si nosotros utilizamos el concepto de proteinuria para trastornos hipertensivos del embarazo, tiene que ser a partir de dos cruces. Una cruz ya no se considera. Listo. Habiendo visto los diagnósticos básicos para definir la presión arterial y la proteinuria, que es la base para el diagnóstico de estos trastornos hipertensivos, vamos a ver la clasificación de los trastornos, que actualmente siguen siendo cuatro: la hipertensión gestacional, la hipertensión crónica, la preeclampsia-eclampsia y la hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada. Vamos con el primero. En el caso de la hipertensión gestacional, se refiere a la hipertensión diagnosticada, pero la proteinuria u otros síntomas o hallazgos sistémicos o de compromiso sistémico son negativos. Se tiene que desarrollar a partir de la segunda mitad del embarazo o punto de corte 20 semanas. Es una presión arterial elevada que se encuentra elevada a partir de esa fecha. Antes no, porque la presión arterial se eleva debido al embarazo. Entonces, antes del embarazo o en las primeras semanas no debe estar elevada la presión. ¿Ya? En el caso de que no se le haya hecho seguimiento de la presión arterial y ya sea una paciente puérpera, diagnosticó por primera vez, también entra en ese diagnóstico. Y obviamente, el diagnóstico de hipertensión gestacional está limitado al tiempo de la gestación o al puerperio. Significa que pasada 12 semanas del parto, debe desaparecer la presión. Por lo general desaparece a la semana, no esperamos tanto. Pero si pasadas las 12 semanas persiste la presión arterial elevada, deja de llamarse hipertensión gestacional y pasa a llamarse hipertensión crónica. Ahora, la hipertensión crónica es similar a la hipertensión gestacional, con la diferencia que la presión arterial no se debe al embarazo, sino es una hipertensión que ya estaba diagnosticada desde antes. Y si no se diagnosticó desde antes,
ya se presentaba antes de las 20 semanas. Entonces, es lo mismo, una presión arterial mayor o igual a 140/90, pero que se aparece antes de las 20 semanas del embarazo, o sea, en las primeras semanas, o incluso antes de salir embarazada ya tenía el diagnóstico de hipertensión. En el caso de la presión arterial, pasada las 12 semanas, va a persistir elevada. Entonces, a eso también se le llama hipertensión crónica. Estos son los dos trastornos hipertensivos en los cuales solamente vemos que la presión arterial se eleva y no hay compromiso sistémico. Por algo la proteinuria y cualquier otro signo o síntoma laboratorial o clínico son negativos. En el caso de la preeclampsia, podemos ver que hay preeclampsia, se divide en dos. La preeclampsia con criterios de severidad y sin criterios de severidad. La preeclampsia es la aparición de lesión de órgano blanco, donde ya comienza a aparecer la proteinuria como signo de lesión renal. Trastornos hipertensivos del embarazo, preeclampsia, ya aparece lesión de órgano blanco, aparece lesión renal. Por algo es de que hay proteinuria positiva que ya la hemos visto cómo se puede medir a través de tira reactiva, el índice proteína creatinina en orina o lo mejor sería una proteinuria de 24 horas. Esa sería la mejor medida. En el caso de la preeclampsia con criterios de severidad, estaríamos hablando cuando la toma de la presión arterial es mayor o igual a 160 la sistólica y o 110 la diastólica, con evidencia de daño de órgano blanco. No interesa que haya o no haya proteinuria, puede haber otras alteraciones que acá lo vamos a ver. Incluso puede estar ausente, como les comentaba, la proteinuria porque todavía no se evidencia el daño de órgano renal y por algo todavía no se evidencia la proteinuria. Entonces, la preeclampsia significa que ya comienza a haber daño de órgano. El primer órgano en dañarse es el riñón, por eso se ve la proteinuria. Pero cuando ya comienzan a dañarse otros órganos o comienza a haber otra sintomatología de la paciente, significa que el daño ya se está haciendo más sistémico y está avanzando, por lo cual se tienen que tomar medidas al respecto. Veámoslo a la preeclampsia como una enfermedad sistémica de daño de órgano. Entonces, vamos a ver cuáles son los criterios clínicos y laboratoriales que vamos a encontrar en la preeclampsia, con criterios de severidad. Hasta ahí, nosotros la hipertensión gestacional y crónica la hemos podido diagnosticar en un centro de salud de primer nivel. Cuando hablamos de una preeclampsia con criterios, sin criterios de severidad, todavía la podemos diagnosticar en el primer nivel. Ante la sospecha de una preeclampsia con criterios de severidad, podemos hacer un diagnóstico presuntivo de la preeclampsia con criterios en el primer nivel, pero lo confirmamos con algunos exámenes especiales o específicos que tal vez a veces no se cuentan en cualquier centro de salud. Ejemplo, un hemograma básico, donde podemos ver el número de plaquetas. Si nosotros vemos que hay una trombocitopenia o una plaquetopenia, es un criterio de severidad. Alteraciones visuales o alteraciones del sistema nervioso central. Eso, por ejemplo, se puede detectar en un centro de primer nivel. Que la paciente tenga una cefalea
escotomas o fotopsias o tinnitus. Incluso podemos indagar en el tipo de cefalea. La cefalea tiene que ser holocraniana y darle paracetamol que no ceda el dolor significa que es una cefalea característica de una preeclampsia. Es posible que tal vez asociado a la presión arterial la paciente pueda tener estrés o algún otro factor que le pueda producir una cefalea. Se le da paracetamol y cede. Entonces no fue parte del criterio de severidad de la preeclampsia. Pero en el caso de una cefalea holocraniana que no cede a analgésicos, lo consideramos un criterio de severidad. Así como los fotopsias, escotomas, que la paciente diga, por ejemplo, veo estrellitas, no sé, veo lucecitas, o el tinnitus, que la paciente diga, me zumba el oído, ya son criterios clínicos para nosotros definir una preeclampsia con criterios de severidad y tener alta sospecha de la misma. Lo otro que podemos ver, por ejemplo, es la insuficiencia renal. Lo medimos a través de la creatinina. Punto de corte 1.1 o la duplicación de la misma. Estos exámenes ya se tendrían que hacer en un centro de salud que ya tenga laboratorio clínico, ¿no? Deterioro de la función hepática cuando hay alteración de las transaminasas, ¿no? Se duplica el valor. O, por ejemplo, epigastralgia o dolor en hipocondrio derecho. Ese es un signo que sí se puede ver en un centro de primer nivel. Epigastralgia, dolor en hipocondrio derecho, escotomas, fotopsias, tinnitus, cefalea, son criterios clínicos que nosotros sí podemos ver y sospechar en un centro de primer nivel. El edema pulmonar también es algo que de una manera, haciendo una anamnesis y examen físico adecuado, también lo podemos ver como parte de los criterios de severidad de una preeclampsia. Entonces, no estamos tan lejos de saber diagnosticar o al menos tener una alta sospecha de un trastorno hipertensivo del embarazo y podamos atenderlo a tiempo. En el caso de la eclampsia, yo creo que eso ya es muy evidente. Es la complicación más severa de la enfermedad, donde van a aparecer unas convulsiones tónico-clónicas debido a un trastorno hipertensivo del embarazo y que no se va a deber a ninguna otra causa. Ejemplo, es una paciente que vienen y le toman la presión y está en 140/90 y después en un momento comienza a convulsionar. Si nosotros indagamos sus antecedentes y la paciente en ningún momento refiere que ha sido migrañosa o ha tenido antecedentes de convulsiones, entonces podemos atribuir que la convulsión fue una eclampsia. Entonces, la eclampsia es un diagnóstico por descartes y eso también podemos prevenirlo. Recordar de que no necesariamente porque es una hipertensión gestacional no va a producir eclampsia de un momento a otro. Hay evoluciones tan tórpidas de los trastornos hipertensivos del embarazo que de una eh, hipertensión gestacional simple, asintomática, puede convulsionar bruscamente. Y en la realidad era una eclampsia, perdón, era una preeclampsia que todavía no había sido diagnosticada y evoluciona rápidamente a eclampsia. Entonces, después de haber visto los tres trastornos hipertensivos del embarazo, vamos a ver el último, que es una combinación de los que ya hemos visto, de dos que ya hemos visto. Uno es la hipertensión crónica, que se le agrega una preeclampsia, sinónimo de una proteinuria antes de las 20 semanas. Y el segundo son dos escenarios. El primero es el que acabo de mencionar y el segundo escenario es en mujeres con hipertensión y proteinuria preexistentes antes de las 20 semanas. En la realidad es difícil diagnosticar si el daño de órgano o la proteinuria es debido al embarazo o es debido
a un daño renal previo, ¿no? En el primer caso sí podríamos decirte que la proteinuria se agrega después de las 20 semanas. Decimos de que fue producto del embarazo. Pero en el segundo, si ya tenía lesión de órgano, en este caso tenía lesión renal, si ya tenía proteinuria y aparte tenía su presión arterial elevada, no sabemos en qué momento la paciente pueda desarrollar una preeclampsia, ya que la proteinuria estaba presente desde el inicio y mucho antes de iniciar el embarazo. Entonces son diagnósticos donde es un manejo conjunto para saber evidenciar en qué momento nosotros tenemos que proceder a terminar el embarazo. Ahora, signos y síntomas de alerta. En el caso de la elevación de la presión arterial, con respecto a las presiones encontradas, 30 sobre la sistólica y 15 con la diastólica, que eran valores anteriormente, que eran diagnósticos, ya no son diagnósticos, pero sí me ayudan como síntomas o signos de alerta. ¿Qué significa alerta? Es que me hagan sospechar. El edema de miembros inferiores, ya, en cara, en mano, no es criterio de severidad para preeclampsia. Es un signo de alerta. Antes era parte de los criterios diagnósticos, el edema. Ahora ya no lo es. El incremento súbito de peso que hace caso al edema, a mayor retención de líquidos, hace que también el peso aumente. También, antes era un criterio de severidad, pero ahora ya no lo es. Pero sí es un signo de alerta. O sea, si yo veo que a una paciente se le están hinchando los pies, no es criterio, pero al menos lo tengo más en consideración, hacerle un seguimiento más exhaustivo. Náuseas, vómitos, epidostralgia y dolor en hipocondrio derecho también, que no se vean asociados a presión arteriales elevadas. Y yo veo esto y tengo que estar ahí haciendo seguimiento, ya que en cualquier momento la presión arterial se me puede elevar. Y al ver esos diagnósticos, esos signos, ya nosotros podemos decir que es una preeclampsia con un criterio. La oliguria, también como un signo de lesión renal, que algo está pasando en el riñón. Acá podemos ver que antes ver pies hinchados al toque nos hacía sospechar de preeclampsia, pero ahora ya no es, solamente es un signo de alerta como para tenerlo en cuenta. Entonces, vamos a definir claramente que una preeclampsia sin criterios de severidad, vamos a verla que se maneja de una manera multidisciplinaria. Ya el manejo no se hace en los niveles primarios de atención. Es una paciente que tiene que ser referida, pero al menos se tiene que dar la terapéutica básica que está en las claves azules. Una dieta completa y líquidos a voluntad, reposo, siempre de cúbito lateral izquierdo, ya en el caso, para favorecer buen aporte de sangre al bebito, control de funciones vitales, control de peso, pruebas de bienestar materno-fetal como los monitoreos, el carbonato de calcio, ácido acetil salicílico, un antiagregante, la famosa aspirina, para casos en los cuales hay sospecha y evitar que este siga avanzando. Es un profiláctico. Claro que sería lo mejor indicarlo desde antes de las 14 semanas, pero en el caso se haga el diagnóstico a las 30, 32, 34, dar no está mal. El caso de la betametasona, un corticoide, si la edad gestacional es menor a 34 semanas, nos adelantamos ante un eventual parto eh, prematuro para afrontar de una manera el desarrollo pulmonar para que no pueda tener eh, problemas de la prematuridad, dar betametasona. Y obviamente el manejo de especialidades afines, ¿no? Como ver que lo evalúe el cardiólogo, el nefrólogo, oftalmólogo, ¿no? Y ver un manejo conjunto. Respecto a la preeclampsia,
con criterios de severidad, vamos a ver que el tratamiento es el mismo, con la diferencia que vamos a utilizar algo muy importante, que es lo que de ahí les voy a recalcar, que es el protocolo de sulfato de magnesio, que está en las claves azules, que a veces es importante utilizar para prevenir la eclampsia. Vamos a manejar también de base un antihipertensivo horario y condicional. Si es que el horario no me maneja la presión y se me está disparando, dar un condicional, un nifedipino, por ejemplo, vía oral. Y los mismos manejos eh, que hacemos con la preeclampsia sin criterios. Recordamos de que la preeclampsia con criterios de severidad, el fin absoluto es terminar el embarazo sin importar la edad gestacional. Pero previo a ello, utilizamos todos los protocolos que se exponen a continuación. Respecto a la madre, vamos a tener que ver obviamente el control estricto de la presión, control de diuresis, síntomas de disfunción orgánica, la dorabilidad uterina, que en el caso de dorabilidad uterina está asociado a DPPs y DPPs está asociado a preeclampsia. Control de labor de parto, si es que la paciente ya inició trabajo de parto, vigilar el sangrado vaginal y a nivel laboratorial plaquetas, enzimas hepáticas y creatinina para hacer seguimiento de criterios de severidad para preeclampsia. Respecto a la evaluación fetal, obviamente el monitoreo cardíaco permanente para ver que no hayan desaceleraciones tardías, ¿no? O permanentes, prolongadas. En el caso de una ecografía que nos va a ayudar a ver el líquido amniótico y el peso. El peso fetal muchas veces está afectado cuando hay una preeclampsia que aparece desde las 28 30 semanas. Puede condicionar a que el peso esté disminuido y también está asociado a RCIU. Así que es importante ver la evaluación fetal. Listo. Entonces, si nos pregunta, ¿qué podemos ver como antihipertensivo? Como antihipertensivo, nosotros tenemos un calcio antagonista, que es el nifedipino, que siempre lo vamos a dar solamente si la presión arterial se me eleva mayor a 160, 110 y se puede repetir a los 30 minutos. Tal vez por ahí se pregunten, ¿y por qué no lo doy si está en 140, 90? Porque una paciente con una preeclampsia sin criterios de severidad, le bajamos la presión, comienza a haber hipoperfusión. Entonces, esas presiones más bien están ayudando a mantener el flujo en los órganos que están siendo afectados. Si nosotros damos un antihipertensivo y lo manejamos así, vamos a complicar el cuadro. Podemos dar, por ejemplo, el abetalol endovenoso si es que no podemos por vía oral. Y luego seguimos con 40 miligramos si no sé en 10 minutos. Y dando una dosis máxima de 220. O también podemos utilizar la hidralacina, 50 de 2,5 a 10 miligramos endovenoso lento y repetir cada 15 a 20 minutos. Estos fármacos se utilizan generalmente ya en hospitales con atención realizada por ginecólogo para la mejor manejo de la misma. Pero en el caso de centros de salud, dar un nifedipino, en el caso de la paciente no pueda tolerar la vía oral, se puede poner hasta sublingual, chancadita en un mortero, se pone sublingual y eso le ayuda. Así que el énfasis de esto es que pueda llegar esto a detectar de una manera adecuada en centros de primer nivel. Y esto es muy importante porque esto está en todas las claves azules que están en los centros de salud, el famoso sulfato de magnesio. Esta es la ampolla clásica donde viene en una concentración al 20% y en un volumen de 10 mililitros. Y la equivalencia es de que cada ampolla va a traer 2 gramos de sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio no es un antihipertensivo, es un profiláctico para prevenir la eclampsia.
Por eso es que nosotros lo utilizamos cuando hay preeclampsia con criterios de severidad. No lo utilizamos en una preeclampsia sin criterios, mucho menos en un trastorno hipertensivo, perdón, en una hipertensión gestacional o en una hipertensión crónica, ya que, así como el sulfato de magnesio nos ayuda a prevenir la eclampsia, ¿ya? No es para prevenir la presión arterial, sino para prevenir la eclampsia. Es un anticonvulsivante de la corteza cerebral. También tenemos que ver cómo nosotros lo vamos a manejar, porque debido a que nosotros lo administramos, hay que ver las dosis iniciales de carga y después su manejo para mantener una dosis eh, de mantenimiento. ¿Y por qué superviso esto? Porque el sulfato de magnesio también me puede provocar intoxicación. Entonces, siempre es administrado por vía parenteral y se elimina casi por vía renal. Y la intoxicación por magnesio es inusual cuando la fracción de filtración glomerular es normal. Así que nosotros lo vamos a hacer, le vamos a hacer seguimiento a ello, viendo que es una vez que se alcance el nivel terapéutico, no se pase de la concentración. Y vamos a ver de que estos valores alterados van a aparecer cuando lleguemos a superar el 8.4 aquí es mil equivalentes por decilitro, y se nos vaya de las manos y lo vamos a través de criterios clínicos, como disminución del reflejo rotuliano, la oliguria y cuando es mayor aún la depresión respiratoria. Esto significa que nos va a dar a entender que el sulfato de magnesio se elevó a niveles en sangre mayores a un nivel terapéutico y ya me está produciendo intoxicación. Entonces, es importante ver que estos niveles no se eleven. El sulfato de magnesio en los centros de salud se maneja en un Volutrol 5 ampollas y se pasa a un goteo lento. Se pasan primero 200 a 400 cc en una hora, perdón, en 20 minutos y después se hace un manejo de mantenimiento, vigilando estos signos. Entonces, por eso es que toda paciente que se le da tratamiento con sulfato de magnesio, mientras se hace la referencia al centro de salud de mayor complejidad, mantenemos una sonda Foley permeable para medir la oliguria. Hacemos constantemente reflejos rotulianos para ver que no hay intoxicación. Y obviamente la depresión respiratoria a través de la frecuencia respiratoria. Cuando los niveles plasmáticos superan los 10 equivalentes por litro, la respiración se debilita. Y a 12 o niveles superiores comienza a haber parálisis respiratoria y el paro respiratorio. Entonces, ¿qué les estoy diciendo con eso? Eso es en casos extremos. Lo último es la depresión respiratoria. Mientras que nosotros veamos oliguria o reflejos rotulianos disminuidos, nosotros ya tenemos que sospechar de que está comenzando a haber una intoxicación. ¿Y qué es lo que tenemos que dar? El antídoto es el unquelante, que es el gluconato de calcio o cloruro de calcio. Y obviamente, mientras tanto, suspender la administración del sulfato de magnesio e hidratar. Hidratamos para que eso se vaya eliminando. Vamos a ver que en nuestro servicio aquí en el hospital tenemos un esquema para manejar la intoxicación por sulfato de magnesio. En otros centros, este manejo se hace solamente en la unidad de cuidados intensivos o UCI, o en algunos en UCIN, unidad de cuidados intermedios. En nuestro hospital manejamos el sulfato de magnesio con un formato especial donde vemos el monitoreo del mismo, calculando las funciones vitales, vemos los signos de criterios de severidad y acá como ustedes verán vemos si hay oliguria,
las observaciones donde vemos si hay depresión respiratoria o si los reflejos rotulianos, que son estos de acá, acá donde dice reflejos, están alterados. Entonces, vemos a una paciente con criterios de preeclampsia con criterios de severidad, monitorizamos la presión arterial, monitorizamos los signos vitales, monitorizamos los signos de premonitores para eclampsia, que son los criterios de severidad, reflejos, diuresis y alguna observación si ha habido convulsión o si hay depresión respiratoria. Importante ver de que aquí en el Perú el principal centro de referencia para ver el manejo es el Instituto Materno Perinatal de Lima, comúnmente llamado la maternidad, ¿no? En su guía clínica del 2020 habla que se tiene que dar una dosis de sulfato de magnesio como carga, dosis de ataque, y luego manejar a 2 gramos en 1 hora. La preparación, como les había comentado, en un Volutrol en donde alcanzan 100 mililitros, se ponen 5 ampollas, que eso va a llenar medio Volutrol, y los 50 cc que faltan se pone cloruro de sodio. Y se va a pasar 20 de ellos en 1 hora. Debe ser monitoreado acá por los residentes y debe mantenerse una frecuencia respiratoria mayor a 16, una diuresis mayor a 100 en 4 horas y los reflejos osteotendinosos deben estar presentes. De alterarse se va a suspender, como les había comentado, el sulfato de magnesio y se administrará después de 1 hora. ¿Y hasta cuándo se maneja el sulfato de magnesio? El sulfato de magnesio se trata o se usa hasta 24 horas después del posparto, pero si está en referencia, se mantiene hasta llegar al centro de referencia, no se suspende. Entonces es importante recalcar estos valores. Y respecto a lo que dice el Instituto Materno Perinatal aquí, vemos que dentro de la administración del sulfato de magnesio es lo mismo, lo manejan 5 ampollas y se llena con 50 mililitros. Todo eso se hace pasar 40 cc en 20 minutos y luego a 10 microgotas. ¿Qué es lo que se vigila? Los reflejos rotulianos, la diuresis, la frecuencia respiratoria, que son los más importantes. Obviamente frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, control de funciones vitales y una infusión continua hasta 24 horas postparto. O sea, si la paciente llegó con 6 horas antes al centro de salud donde se va a estar refiriendo, no es de que se descuentan 6 horas, no. Terminan el parto y se cuentan 24 horas y recién ahí se suspende el sulfato de magnesio. Para esto cabe recalcar que el tratamiento de una preeclampsia, de una hipertensión crónica, hipertensión gestacional, siempre va a ser muy dependiente de la evolución de la paciente, a continuar con el embarazo o a terminar el embarazo. Pero si es que pasamos a preeclampsia con criterios de severidad, ahí sí terminamos el embarazo sin importar la edad gestacional. Por eso es que se pone que se inicia sulfato de magnesio hasta 24 horas posparto, porque sí o sí se va a terminar el embarazo. El manejo de la sobredosis, como les había dicho, cuando hay depresión del estado de la conciencia debido a la depresión de la ventilación, gluconato de calcio, y hay que observarlo y ver la suspensión del sulfato de magnesio. Ya. Y como el sulfato de magnesio se elimina por vía renal, entonces si obviamente hay una complicación renal si la paciente está sufriendo ya con una patología renal, entonces mejor no se administra, porque va a permanecer ahí y no se va a poder eliminar y la paciente va a estar intoxicada. También hemos visto que en e-salud también se maneja casi lo mismo. La dosis de ataque con 4 gramos durante 20 minutos, 1 gramo por hora para mantenimiento y hasta 24 horas
después de iniciar la infusión o terminado el embarazo. Ahora, aquí quiero recalcar algo. Tal vez algunos médicos que puedan estar escuchando personal se preguntarán, si quieren prevenir una convulsión o eclampsia, ¿por qué no utilizar tal vez diazepam o fenitoína? Pero se han hecho estudios de que en el caso, se han hecho estudios comparativos de diazepam, fenitoína y sulfato de magnesio, y el que ha ganado y se los ha llevado de encuentro es el sulfato de magnesio. Así que, si no tuvieran sulfato de magnesio y la paciente está convulsionando, no duden en utilizar diazepam o fenitoína, ¿no? Tuvimos el caso de una gestante que recién la habían ingresado, no le habían puesto todavía la vía y comenzó a convulsionar. Hasta ponerle la vía, hasta preparar el sulfato de magnesio, romper las ampollas, ponerlas en el Volutrol, poner la vía, a canalizar todo. La paciente está que convulsiona y convulsiona. ¿Qué es lo que agarraron? Cargaron una ampolla de diazepam, ¡pum! Se la pusieron y paró. Y mientras paró, canalizaron sulfato de magnesio. Son cosas, ¿no? Para que ustedes lo puedan tener en consideración. Y como les había dicho, en el caso también el protocolo de salud, si hay intoxicación de sulfato de magnesio, se verá los reflejos osteotendinosos y la frecuencia respiratoria, al igual que la diuresis. Y si supera los valores, como les decimos, entonces se suspende. También podemos ver que en el Hospital Cayetano vamos a ver que tienen niveles de atención muy parecidos. Entonces, no es que un hospital maneja de una forma y otro hospital maneja de otra forma. Creo que estoy exponiendo lo mismo que se hace en el Hospital de la Maternidad de Lima, nuestro hospital, lo que recomiendan los estudios y lo que se hacen en los hospitales de manera general acerca de la dosificación del sulfato de magnesio para prevenir una eclampsia y los signos de intoxicación, que es lo que estaba recalcando. ¿Ya? En el caso de la eclampsia, manejo de la convulsión es con sulfato de magnesio, es el fármaco de elección. Si persisten por más de 15 minutos, se administra ya por vía endovenosa. Siempre, siempre mantener ante una eclampsia, como en cualquier proceso convulsivo, un tubo de Mayo, aspiración de secreciones, ¿no? Para ver de que la paciente no se muerda, no se ahogue, no se aspire, ¿ya? Y obviamente que terminar el embarazo. No porque haya convulsionado, sino porque ya hay compromiso debido al embarazo. Cesárea con anestesia general y evaluación de anestesiología. Se pone una sonda nasogástrica, en el caso hubo ingesta de alimentos para que no se aspire, y el puerperio hay que manejarlo como preeclampsia con criterios. Es una paciente que al menos por las primeras 72 horas de haber terminado el embarazo, se va a manejar de una manera estricta, ya que son las 72 horas las horas críticas donde puede volver a aparecer una eclampsia. Nosotros acá hemos tenido pacientes, en la mayoría han producido preeclampsia hasta las 72 horas después de haber terminado el parto y un parto sin alteraciones. Pero sí llegamos a tener una paciente de 10 días con eclampsia. La paciente se fue tranquila, pasó sus 3 días normal, presiones normales, todo ok, y a los 10 días debuta con una eclampsia. Y cuando llegó, pues, no solamente era una preeclampsia, sino también ya había avanzado hasta un síndrome de HELP. Entonces, es importante ver que en el puerperio también se maneja el control de la preeclampsia, no solamente a una gestante, sino a una paciente que ya terminó el embarazo. Bueno, no sé si habría alguna duda, alguna pregunta al respecto. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctor. Mientras los participantes van redactando sus preguntas, en caso las tengan, ¿podría brindarnos alguna recomendación adicional respecto al tema expuesto el día de hoy? Ya. La recomendación básica que hacemos aquí en nuestro hospital docente, que es la que le decimos a todos los alumnos e internos que vienen acá,
es que estas cosas no es para manejo exclusivo de pacientes, perdón, manejo exclusivo de hospitales o de centros que tengan ginecólogo, sino que esto se puede manejar en centros de salud de primer nivel, haciendo un diagnóstico oportuno y la referencia adecuada. Ese es el fin, creo yo, que es lo que he querido aportar. Ya las complicaciones, cosas exquisitas, tal vez precisas de más de la especialidad, ya se pueden manejar de manera interna en un hospital nivel 3 nivel 2, ¿no? O con presencia de ginecólogo. Pero el diagnóstico de los trastornos hipertensivos tiene que ser efectuado de una manera correcta, incluso en la ausencia de médico o de un personal especialista. Puede ser realizado por la misma obstetriz, enfermera o incluso el técnico que puede tomar una presión y ver que esté mal y ante la duda hacer una referencia. Eso es lo más importante. A veces hay demoras en los diagnósticos debido a de que no les daban la atención adecuada debido a una falta de capacitación. Pero ya sabiendo las tomas de presiones arteriales ante la sospecha, mejor hagan una referencia. Es muy fácil tomar una presión y en el caso tengan una proteinuria en un tira reactiva, se lo puede hacer y eso se consigne en la hoja de referencia. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos una pregunta. Nos indican qué medicamentos es de elección. Nidedipino o metildopa, atenolol en hipertensión crónica. Ya. Generalmente nosotros utilizamos aquí el alfa-metildopa de 250 a 500 miligramos cada 8 horas. Eso por lo general lo maneja el cardiólogo, pero hasta la atención del cardiólogo pueden manejarlo con 250 cada 8. El nifedipino generalmente es un antihipertensivo de emergencia. No mantiene su tiempo de vida media mucho tiempo, ya que baja la presión arterial, pero vuelve a subir. El que mantiene de una manera horaria las presiones de una manera más estable es, por ejemplo, el alfa-metildopa. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctor Pérez. Al ver que no hay más dudas al respecto, vamos a proceder a agradecer a cada uno de los participantes que se han conectado el día de hoy e invitarlos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y tele-IEC. De igual manera, pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se tocaran próximamente. Y con nosotros sería hasta una próxima telecapacitación. Ha sido un honor tenerlo el día de hoy con nosotros, doctor Pérez. Esperamos contar nuevamente con usted en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias.